Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Queremos darles a todos una cordial bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu y Profecía. Estamos iniciando un poquito más temprano porque tenemos una salida. Sin embargo, usted, aunque no esté conectado en estos momentos, puede disfrutar de este video ya de manera diferida. Así que voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor. Cariñoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, las bendiciones, los cuidados, los prodigios que has tenido con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos dirijas al estudiar tu palabra, Señor, y que podamos, querido Padre, sentir el toque maravilloso de tu Espíritu Santo, y que este mensaje sea de bendición para tu iglesia y para aquellos que no te conocen, Señor, o aquellos que están en tinieblas. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el capítulo 17 del Conflicto de los Siglos, que se titula América, Tierra de Libertad. Y bueno, voy a leer dos párrafos anteriores para que tengamos el contexto de cómo es que llegamos actualmente a tener ahora lo que conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro país vecino, nosotros aquí en México. Cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez. Por una ley especial, Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo, a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. De esa manera, los fugitivos y oprimidos eran por la ley considerados como huéspedes de la comunidad. A los 20 años, note bien, de haberse efectuado el primer desembarco en Plymouth, había ya establecidos en Nueva Inglaterra otros tantos miles de peregrinos. Cuando con el fin, de asegurar lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas su subsistencia y se acomodaban a una vida de frugalidad y de trabajo. No pedían de aquel suelo sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Se conformaban con el progreso lento pero firme de su estado social. Soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica y regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad hasta verlo echar profundas raíces en la tierra. Qué maravillosa la experiencia de aquellas personas que venían huyendo, que venían buscando una tierra de libertad donde pudieran adorar a Dios con el consentimiento de su conciencia nada más, donde no se les impusiera absolutamente nada. Todo va a ir bien, todo iba bien, todo muy, muy bonito, pero ya vamos a ir viendo más adelante cómo es que las cosas van cambiando cuando la iglesia y el Estado están unidas. Por eso Jesucristo dijo que la iglesia y el Estado tenían que estar separadas. Son dos entidades totalmente diferentes. Muy bien, vamos a entrar al nuevo material. La Biblia era considerada como la base de la fe. Claro, noten bien, el Estado se edificó, se cimbró, nació teniendo como base la Santa Biblia. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Es que teniendo la Biblia como base del Estado, pues todo tenía que ser diferente. Sin embargo, vamos a ir viendo. Podíase vivir por un año entre los puritanos sin ver, note bien, un borracho. Voy a repetir, podíase vivir por años
entre los puritanos, sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces, son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos, y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y la prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, donde pasaban los reformadores, donde el mensaje de los reformadores llegaba, el ambiente social cambiaba. Es decir, había paz, había tranquilidad, había armonía entre la sociedad. Todo debido a que ellos, los reformadores, llevaban el mensaje, el evangelio de la Biblia. Pero un número, note bien, ahora, ¿cómo la gente se va a ir infiltrando con propósitos, ya intereses muy personales? Ahorita vamos a ver, por conveniencia propia. Pero un número siempre creciente de inmigrantes arribaba a las playas de América, atraídos e impulsados por motivos muy distintos de los que alentaran a los primeros peregrinos. Si bien la fe primitiva y la pureza ejercían amplia influencia y poder subyugador, estas virtudes se iban debilitando más y más cada día, en la misma proporción en que iba en aumento el número de los que llegaban, guiados tan solo por la esperanza de ventajas terrenales. Así que la pureza con que fue establecida la iglesia y el Estado aquí en Norteamérica, o en América, bueno, sí, específicamente en Norteamérica, se fue desvirtuando, se fue pervirtiendo, fue perdiendo ese motivo, esa motivación primaria por la cual fue fundada. Ahora la gente venía por sus intereses personales, solamente por lo material, siguiendo lo material, buscando el aspecto material. La medida adoptada por los primitivos colonos de no conceder voz ni voto, ni tampoco empleo alguno, note bien, en el gobierno civil, sino a los miembros de la iglesia, produjo resultados perniciosos. Dicha medida había sido tomada para conservar la pureza del Estado, pero dio al fin por resultado la corrupción de la iglesia. Note bien, siendo indispensable profesar la religión para poder tomar parte en la votación o para desempeñar un puesto público. Note bien ahora lo que va a pasar. Muchos se unían a la iglesia tan solo por motivos de conveniencia mundana y de intrigas políticas, sin experimentar un cambio de corazón. Así llegaron las iglesias a componerse en considerable proporción de gente no convertida. Yo diría descomponerse. Y en el ministerio mismo había quienes no solo erraban en la doctrina, note bien, sino que ignoraban el poder regenerador del Espíritu Santo. Es decir, solamente estaban predicando teoría. No vivían, no habían experimentado lo que ellos estaban predicando. Es decir, nosotros no podemos predicar lo que no hemos experimentado, lo que no hemos vivido por experiencia propia. No podemos dar lo que no tenemos. De este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la iglesia desde el tiempo de Constantino hasta hoy. Note bien, porque recuerden que Constantino entra a la iglesia, se hace cristiano por conveniencia, porque convenía a sus intereses personales, políticos y de Estado. Repito, desde este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la iglesia desde el tiempo de Constantino hasta hoy, y que da el pretender fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado y al apelar al poder secular para el consentimiento del evangelio de aquel que dijo: mi reino no es de este mundo, hablando de Jesucristo,
El consorcio, escuche bien, el consorcio, es decir, la relación de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, mientras que en realidad es la iglesia la que se acerca al mundo. Así que la iglesia cada día, cada vez se fue más acercando al mundo. El gran principio que defendieron tan notablemente Robinson y Roger Williams, de que la verdad es progresiva y de que los cristianos deberían estar pronto para aceptar la luz que procede de la santa palabra de Dios, lo perdieron de vista sus descendientes. Las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Si bien es verdad de que tiempo en tiempo surgieron hombres fieles que proclamaron nuevas verdades y que denunciaron el error, tan pronto tanto tiempo acariciado, la mayoría de los judíos en el tiempo de Cristo, o como los papistas en el de Lutero, se contentaban con creer lo que sus padres habían creído y convivir con ellos y convivir como ellos habían vivido, o vivir como ellos habían vivido. De consiguiente, la religión degeneró, note bien, de nuevo en formalismo, es decir, solo era una forma, solo una apariencia, no había sustancia, no había nada interno, no experimentaban nada, no vivían nada internamente. Y los errores y las supersticiones que hubieran podido desaparecer de haber seguido la iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose. De este modo, el espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como se necesitara en la iglesia romana en tiempo de Lutero. Se notaba el mismo estupor espiritual y la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de teorías humanas en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios. Es decir, volvieron a lo mismo. Cuando dejamos la escritura a un lado, cuando dejamos la palabra de Dios, cuando dejamos la guía que el Señor nos ha dejado, pues volvemos a lo mismo. Es decir, escuchen bien lo que voy a decir. Si no estamos siendo dirigidos por la palabra de Dios, si no estamos siendo dirigidos por nuestro Dios, pues estamos siendo dirigidos por el enemigo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en este maravilloso inicio de este nuevo estado acá en América. Pero vamos a seguir estudiando, por supuesto, la vasta circulación que alcanzó la Biblia en los comienzos del siglo XIX y la abundante luz que de esa manera se esparció por todo el mundo, no fue seguida por el adelanto correspondiente en el conocimiento de la verdad revelada, ni en la religión experimental. Le decíamos, no experimentaban nada, no vivían nada, no sentían nada externamente. Recuerden que el Señor trabaja de adentro hacia afuera. No es la apariencia, no es el formalismo, es lo que nosotros estamos experimentando, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro interior y se va a manifestar en nuestro exterior. Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle al pueblo la palabra de Dios que había sido puesta al alcance de todos. Pero para poder alcanzar su objetivo, indujo a muchos a tenerla en poca estima. Sí, exactamente. Actualmente muchos tenemos Biblias, tenemos las Sagradas Escrituras, pero aunque muchos las estudian a su conveniencia, a su antojo, a su mala interpretación, tomando lo que a ellos les conviene, y muchos son indiferentes, las tienen en poca estima, ahí la tienen empolvándose o la tienen como adorno en la sala, en un librero, pero no tiene ningún sentido, ningún beneficio, ninguna bendición. Voy a repetir.
Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle al pueblo la palabra de Dios. Recuerden que el sistema papal prohibió, so pena de muerte, estudiar la Biblia, tener la Biblia. Entonces, Satanás no pudo, como en las edades pasadas, quitarle al pueblo la palabra de Dios, que había sido puesta al alcance de todos. Pero para poder alcanzar su objetivo, indujo a muchos a tenerla en poca estima. Sí tengo la Biblia, pero a mí no me atrae, no me llama la atención. Ahí está nada más. Los hombres descuidaron el estudio de las Sagradas Escrituras y siguieron aceptando interpretaciones torcidas y falsas y conservando doctrinas que no tenían fundamento alguno en la Biblia. Y esto de que no se estudia la Biblia, no interesa la Biblia, lo estamos viviendo palpablemente en nuestros días. Si hiciéramos un sondeo, si levantáramos una estadística para ver quiénes estudian su Biblia diariamente, nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar una sorpresa, sino vamos a demostrar de manera científica que estamos diciendo la verdad. A la gente no le interesa estudiar la Biblia. Y los que la estudian mal. Sin embargo, cuando la gente es sincera y estudia la Biblia, aunque no la entienda, pero se pone en las manos del Señor, el Espíritu Santo, dice la misma Escritura, que lo va guiando a toda verdad. Así que tenemos que ir al Señor de manera sincera, con la necesidad y siendo dirigidos, permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás había recurrido de nuevo al plan de transigencia. Ya sabemos que cuando Satanás no puede a la fuerza, va a utilizar otros planes que le han funcionado maravillosamente. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás había recurrido de nuevo al plan de transigencia que condujo a la apostasía y a la formación de la iglesia romana. Había inducido a los cristianos a que se aliasen no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción a las cosas de este mundo demostraban ser tan idólatras como los mismos adoradores de imágenes. Y los resultados de esta unión no fueron menos perniciosos entonces que en épocas anteriores. El orgullo y el despilfarro fueron fomentados bajo el disfraz de la religión y se corrompieron las iglesias. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces. Escuche bien, las tradiciones que iban a perder a millones de almas. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones en lugar de defender la fe en una forma. Déjeme ver que esto se cerró inesperadamente. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces, las tradiciones que iban a perder a millones de almas. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones en lugar de defender la fe que una vez fue entregada a los santos. Así se degradaron los principios de los reformadores, que los reformadores sustentaron y por los cuales sufrieron tanto. Se desvirtuó totalmente el propósito y el mensaje de los reformadores. Terrible la situación. Sin embargo, la verdad de Dios siempre va a triunfar. Y recordemos que el Señor, tristemente tenemos que decir lo siguiente: siempre el Señor va a tener un remanente, un poquito, un chichito, dijeran nuestros vecinos tabasqueños. Siempre va a tener un pequeñito, un remanente, un residuo, ¿cómo lo dice la inspiración de manera literal? Se me fue la palabra. Es decir, no es la gran mayoría la que va a abrir el corazón al Señor, no es la gran mayoría los que se van a salvar,
Dice la Biblia que angosto es el camino que lleva a la salvación y poquitos son los que pasan por él. Y ancho es el camino que lleva a la perdición y son miles, millones los que transitan por él. Triste y desafortunadamente, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de llevar el evangelio a todos y el Espíritu Santo hará su obra y queremos pensar y queremos creer que tengan ellos el interés de abrir el corazón a Cristo Jesús. Bueno, hemos terminado el capítulo 18 y para el próximo sábado vamos a comenzar con terminamos el capítulo 17 y el próximo sábado vamos a comenzar con el capítulo 18 que se titula Heraldos de una nueva era. Vamos a seguir estudiando lo que está sucediendo aquí, lo que sucedió, mejor dicho, aquí en América, y es importante que nos pongamos en las manos del Señor porque finalmente la verdad va a triunfar, pero nosotros necesitamos estar del lado del Señor, debemos estar seguros que estamos en el lugar correcto para que nosotros seamos parte de aquellos poquitos triunfadores, de aquellos poquitos vencedores que el Señor va a venir a buscar en su segunda venida a esa iglesia santa, sin mancha, sin contaminación. Muy bien, y les invitamos para que nos ayuden a compartir estos mensajes. Voy a invitarles nuevamente para que inclinemos el rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, infinitamente la bendición que nos das de la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje, por la oportunidad, querido Padre, que tú nos permites de poder abrir el corazón a Cristo Jesús. Señor, el enemigo está trabajando como león rugiente buscando a quien devorar, pero te rogamos, querido Padre, que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes a mantenernos firmes y también, Señor, que nos ayudes a poder compartir el mensaje que nos has dado. Bendice tu iglesia, bendice a aquellos, Señor, que todavía están en tinieblas, bendice a aquellos, Señor, que todavía no quieren abrir el corazón a Cristo Jesús, pero que finalmente tu Espíritu Santo siga obrando en ellos. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, si todo va bien y el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos aquí con ustedes. Que Dios les bendiga, que disfruten de este santo sábado.